La extinción, artículo 14, importante también, la extinción de la posesión familiar será declarada con el voto favorable de los 2/3 de los miembros calificados de la Asamblea General de la Comunidad, la que tomará posesión de la parcela. Es decir, ¿yo puedo extinguir la posesión familiar? Sí, vía Asamblea Comunal. Pero tiene que ser motivada, tiene que haber un sustento, pues no, no puedo hacerlo tampoco de forma arbitraria. La comunidad recupera la posesión de las parcelas abandonadas o no explotadas en forma directa por los comuneros, así como con las que exceden a la extensión fijada por la Asamblea General previo pago de las mejoras necesarias hechas en ellas. ¿Vamos? Este es otro punto, miren, el artículo 15, la explotación de las concesiones mineras que se les otorgue a las comunidades campesinas, así como a las actividades que realizan para el aprovechamiento de los recursos naturales, bosques, agua y otras, que se encuentran en el terreno de su propiedad, en armonía con las leyes y reglamentos que norman la materia, tendrán prioridad en el apoyo y protección del Estado. Es decir, hay una preferencia, ¿no? De apoyar y promover y sobre todo proteger ese tipo de acciones. Pero son muy pocas, pues, no sé, vamos a hacer un recuento estadístico. ¿Cuántas comunidades campesinas de las cerca de 10.000 campesinas nativas y ribereñas que hay en el Perú tienen concesiones mineras? Yo creo que ni el 1%. ¿No? Y en caso de que no, la comunidad campesina no esté en condiciones de explotar directamente cualquiera de estos recursos en la forma que se refiere la cápite anterior, podrá constituir empresas con terceros, ¿no? Con los que su participación estará de acuerdo al volumen de producción, al uso de los recursos de cualquier otra forma. Es decir, plantea también formas asociativas empresariales para las comunidades campesinas en caso no puedan explotar esos recursos naturales, ¿no? Son órganos de gobierno de la comunidad campesina, la asamblea comunal, que es la máxima instancia de gobierno, la directiva comunal, podríamos decir como una especie de poder ejecutivo, y los comités especializados, pues, por actividad y anexo, ¿no? Ahora, la asamblea general es el órgano supremo de la comunidad. Sus directivos y representantes comunales son elegidos periódicamente mediante voto personal cada 2 años, igual, libre, secreto, obligatorio, de acuerdo a los procedimientos, requisitos y condiciones que establece el estatuto de cada comunidad. ¿Cuál es su finalidad? Aprobar, reformar e interpretar el estatuto de la comunidad, elegir y remover por causales previstas como falta grave en el estatuto de la comunidad a los miembros de la directiva comunal y a los comités especializados, ¿no? Solicitar la adjudicación de tierras conforme a la legislación vigente, declarar la extinción de la posesión de las parcelas familiares conducidas por los comuneros en los casos que señala el artículo 14 de la presente ley, ¿no? Aprobar el presupuesto anual de la comunidad, el balance, es decir, casi todo lo que se va a decidir en una comunidad, casi todo, va a pasar por la asamblea comunal, es decir, va a ser la instancia que va, obviamente, pues decidir, ¿no? Sobre todo este tipo de acuerdos donde necesita sí o sí, ¿no? La aprobación de la asamblea comunal. Entonces, para ser elegido miembro de la directiva comunal se requiere, pues, gozar del derecho de sufragio, ser comunero calificado, estar inscrito en el padrón comunal, dominio del idioma nativo predominante de la comunidad, encontrarse hábil de conformidad con los derechos y deberes señalados en el estatuto de la comunidad, ¿no? Máximo de 2 años y pueden ser reelegidos por un periodo igual, ¿no? Bueno, este era un marco general de esta parte, sobre todo, pues, los puntos importantes. Ahora vamos a tocar ya el otro tema. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, algo. ¿Me escucha? Sí, adelante. Ahora vamos por acá. Vamos por el momento. Y mi nombre es Florinda Velázquez, soy comunera de la comunidad Chalaco Trigupampa, Piura Morropón. La experiencia de la comunidad, escuchando estos 2 días que se está dictando, me estoy dando cuenta que en mi comunidad lo que falta es capacitación a los comuneros, porque hay muchos comuneros que hay bastantes analfabetos, hay bastantes que tienen solamente primaria,
y hay mucho machismo, y entonces los comuneros jóvenes hacen lo que quieren, se burlan de los antiguos, no respetan el reglamento. Yo me recuerdo, yo soy una persona ya de 76 años, mi padre fue uno de los gestores de la comunidad para el reconocimiento y tenía sus normas, sus leyes y se respetaba. Entonces ahora ya no se respeta, ya no hay bosques, los manantiales se están secando por falta de bosques. Como decía una oyente, a la hora de quemar su chacra no tienen cuidado y muchas veces hay plantación de árboles y los queman. Entonces pienso que ahí debe haber una ley drástica, que tengan cuidado y capacitación más que nada para que se respeten, porque es importante la forestación. Por falta de forestación se están secando los manantiales. ¿Y qué cosa hacen las ONGs? Como dijo ayer, hay ONGs que van de un canto buscando todos los manantiales y se llevan el agua al pueblo, lo canalizan. Entonces los que viven cerca por ahí de los manantiales se quedan sin agua. Si bien es cierto, conectan un cañito, pero no es suficiente porque ya en el campo, en las comunidades, la gente vive de su gallina, sus animalitos, que con eso es el sustento, con eso se visten, con eso comen, porque son pequeñas parcelas que de eso siembran solamente para el día. Y ya no tienen agua para su chancho, para su gallina, ya no hay. Y entonces, en conclusión, esas personas se ven muy afectadas y hay mucha pobreza. Entonces, pienso de que se debe, usted como que es su profesión, pienso que deben sembrar árboles que produzcan agua en los manantiales, y en los manantiales no deben podar, no deben cortar los árboles, no debe haber casas, porque en algunos sitios van y construyen ahí su casa y eso se lleva a su casa y ya dejan, incluso ahora hay tanques, a veces echan hasta basura a los tanques. Entonces es un desorden, pienso que debe haber capacitación a esos comuneros y hablar lo que es importante, cuidar la naturaleza. Eso es y otra pregunta. Cuando empezó la carretera por esos sitios, estaban cada uno su parcela, su sembrío de trigo, maíz, de todos sus productos que produce por ahí. Cuando fueron a hacer las trochas, tiraron máquina todo su sembrío de cada terreno que era propiedad, ya no comunidad, sino propiedad privada, y esa gente daba lástima porque lloraba, y incluso mis padres también fueron afectados. A todos sus siembros tiraron las maquinarias, a sus trigales, todo que estaban todavía recién, que no tenían fruto, se lo botaron, todo lo enterraron para hacer la carretera, y el Estado no reconoció un centavo, ni por el terreno, ni por el sembrío. Y entonces yo considero que eso es un abuso también de parte del Estado, aprovecha la situación de la gente humilde que no sabe defenderse, porque ahora que estoy viendo, hay tantas leyes que realmente que nos protege, pero cuando no se sabe, somos ignorantes, no podemos defendernos, y entonces somos sumisos, agachamos la cabeza, lloramos y ahí nomás queda. Gracias, doctor. Gracias por la participación. Sí, efectivamente, ¿no? Obviamente, para ese tipo de situaciones, como usted comenta, el tema de la quema, etcétera, está el estatuto, ¿no? Entonces, en el estatuto yo creo que se tendría que regular ese tema, ¿no? De prohibir este tipo de prácticas en los lugares donde se vienen realizando. Ahora, obviamente eso pasa pues también por un tema de concientización, de explicación de los especialistas en el tema, ¿no? Que son, me imagino, los agrónomos, otro tipo de especialistas relacionados con estas áreas, que seguramente saben, conocen esos temas, ¿no? Y que obviamente pues es un tema también de un factor contaminante, desde luego que sí, ¿no? El tema de estas lagunas o manantes que usted nos comenta, bueno, ya existe una ley de cabeceras de cuenca, ¿no?
que a la fecha esa ley está vigente, pero el gran vacío es pues, que no tiene un reglamento. Y al no tener un reglamento, es una ley muerta, ¿no? O sea, no se puede aplicar, no hay forma. Entonces, es una buena iniciativa esta ley de cabeceras de cuenca, la zonificación económica, ecológica, la demarcación territorial, también como aspectos o criterios técnicos que van a básicamente, en términos sencillos, ordenar la casa, ¿no? Y determinar pues en qué lugares se puede hacer actividad minera y en qué lugares no se pueden hacer actividad minera. Porque tampoco yo creo que hay lugares altamente sensibles donde no se podría realizar actividad minera. Y como la Ley General de Minería también ¿no? lo prohíbe, ¿no? Zonas arqueológicas, zonas de eh, reservas, etcétera, está prohibido, ¿no? Realizar actividad minera. Sin embargo, esta ley de cabeceras de cuencas en específico habla pues de estas zonas altoandinas o donde hay toda una formación pues ¿no? de captación como, ¿no? de recursos hídricos. Entonces, lo que se pretende es proteger esos espacios geográficos, ¿no? Pero todavía, como les menciono, no hay el reglamento. Entonces, esa es otra deficiencia que lamentablemente se viene presentando. Bueno, vamos a ir al convenio 169 de la OIT, ¿no? Como uno de los tantos instrumentos jurídicos internacionales en defensa de los pueblos indígenas tribales en países independientes. Nosotros vamos a hablar de pueblos indígenas, tribales, ¿no? Pero vamos a explicar brevemente. Lo que nos interesa es el tema tribal. Bueno, en primer lugar, el convenio eh, es promovido por un conjunto de organizaciones, países, estados, ¿no? Hasta positivizarse, es decir, hasta convertirse en un convenio, en un marco normativo internacional, ¿no? Entonces, los tratados, convenios y acuerdos internacionales forman una parte fundamental en el derecho internacional, ¿no? Y en este caso, este convenio es parte de ese derecho internacional. Es un tratado internacional que adquiere carácter obligatorio para los estados en virtud de su ratificación. En el caso peruano, este convenio está vigente desde 1989. Ojo, ¿no? Este convenio tiene naturaleza y rango constitucional para el caso peruano bajo la siguiente explicación. Entra en vigencia en 1989 y el Perú ¿no? lo ratifica y también entra en vigencia en el ordenamiento jurídico interno en 1995. Es decir, el convenio 169 de la OIT está vigente desde 1995. Entonces, a raíz de su ratificación y de su entrada en vigencia, adquiere el carácter de obligatoriedad para el caso peruano. Entonces, si desde esa fecha ha estado vigente, ¿qué ha pasado? Pues, ¿por qué no se ha estado aplicando la consulta previa? Bueno, básicamente, o este convenio, ¿por qué no se ha estado aplicando? Básicamente, ¿por qué? Porque el Estado omitió su responsabilidad de implementar una ley y un reglamento acorde a la realidad, ¿no? de nuestro país. No lo hizo, sino hasta 16 años después, el 2011, donde impulsan la ley de consulta previa y posteriormente el reglamento de la ley de consulta previa. Es decir, han pasado como 16 años donde no se han reconocido un conjunto de derechos que les asistían, pero básicamente por un tema de omisión por parte del Estado. ¿Estamos? Entonces, eh, frente a ese escenario, vamos a ver pues que lamentablemente en el Perú se implementó tardíamente el tema de la ley y el convenio, por un lado. Dos, este convenio adquiere naturaleza y rango constitucional en virtud del artículo 56 de la Constitución Política del Perú, el cual establece que los tratados internacionales, cuando son, ¿no?
versan sobre derechos humanos, como este tratado, tienen naturaleza y rango constitucional. Es decir, este convenio está al mismo nivel que la Constitución Política del Perú. Ojo, no hay que olvidar. E incluso yo le añadiría un valor adicional, en el sentido de que este tratado o este convenio es un convenio de derechos colectivos, que en el fondo protegen derechos individuales, derechos humanos, ¿no? En consecuencia, estos derechos, restringirlos, vulnerarlos, implicaría poner en peligro la existencia, ¿no? O la supervivencia de los pueblos indígenas. El convenio también habla de pueblos indígenas y tribales. Ya hemos hablado de pueblos indígenas, les he explicado un poco el proceso histórico, cómo se utilizó. Cuando habla de pueblos tribales, hace referencia a aquellas poblaciones que en la época de la expansión colonial fueron traídos de otros lugares. Por ejemplo, en el Perú, la población afrodescendiente. Pero pese a haber sido trasladados, mantienen su cosmovisión, su tradición, ¿no? Obviamente, tal cual no, porque toda sociedad pues, es cambiante, toda sociedad es dinámica, ¿no? Pero mantiene características que los diferencian del resto. A eso, cuando habla de pueblos tribales, hace referencia a ello. ¿Estamos? ¿Qué más? Los convenios internacionales, ¿no? Son instrumentos de carácter normativo. Este convenio 169 es aprobado por los estados, pero también participan de forma tripartita, ¿no? Estados, empleadores y empleados. Esos son los, ¿no? Más aún cuando este convenio está escrito a la Organización Internacional del Trabajo, y la Organización Internacional del Trabajo es parte, pues, de las Naciones Unidas, ¿no? En donde existe una concordancia de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional, destinados a producir efectos jurídicos con el fin de crear, ¿qué cosa? Derechos y obligaciones entre las partes. En este caso, cuando hablamos de pueblos indígenas o hablamos del convenio 169, ¿qué se crean? Derechos para los pueblos indígenas, y se crean obligaciones ¿para quién? Para los estados. Es decir, los estados tienen que implementar mecanismos de consulta previa, tienen que reconocer los derechos colectivos, tienen que implementar políticas públicas, tienen que implementar salud intercultural, educación intercultural, tienen que implementar justicia intercultural, etcétera, etcétera. Es decir, se establece un conjunto de obligaciones para los estados, ¿no? Que han firmado o ratificado, y también se reconoce un conjunto de derechos para los pueblos indígenas. ¿Estamos? Es decir, hay un conjunto, pues, de efectos jurídicos tanto para los pueblos como los estados. Entonces, los estados ratificantes tienen la obligación de aplicar el convenio bajo los siguientes principios: principio de buena fe, principio bastante importantísimo en la legislación y en la práctica, y asegurar que los pueblos indígenas sean consultados y puedan participar en el proceso. Cuando hablamos del principio de buena fe, hace referencia, pues, a un principio básicamente que tiene que ver con cuando el Estado va a aplicar un proceso de consulta previa, tiene que ir, pues, con la mayor transparencia posible. Uno. Dos, con los criterios técnicos, legales, pero en la medida posible transmitirlos, ¿no? De forma adecuada, propicia. A eso hace referencia cuando hablamos del principio de buena fe, que hay que tenerlo en cuenta como uno de los principios, entre otros tantos, necesarios para la implementación o aplicación del convenio 169 y en específico de la consulta previa. El convenio 169 de la OIT, ¿no? De 1989 tiene sus antecedentes. ¿Y dónde están sus antecedentes? Su antecedente está en el convenio 107 de 1957, que es primer tratado internacional en ocuparse de los derechos de los pueblos indígenas. Pero este convenio, a diferencia del convenio actual de 1989, este convenio 107 de 1907, era un tratado más reducido. Reducido en el sentido, pero importante, porque por primera vez se habla de pueblos, de derecho de pueblos indígenas, ¿no? En este primer tratado solo se hablaba de
derechos laborales. ¿Por qué? Porque mucha población indígena que iba a las ciudades sufría discriminación a nivel de salario, horas de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, a raíz de eso se impulsa este primer tratado internacional, como es el Convenio 107 de 1957, ¿no? Pero encuentran una serie de defectos de este tratado, una serie de deficiencias, ¿no? Obviamente, como toda norma, no es perfecta, ¿no? ¿Cuáles eran ese tipo de deficiencias? Por ejemplo, política asimilacionista. Es decir, la política asimilacionista en el sentido de pues, convertirlos ¿no? En ciudadanos a estas poblaciones, en ese sentido. ¿No? Y bueno, el enfoque integracionista del convenio era obsoleto y su aplicación perjudicial en el mundo de la OIT. Y a raíz de eso, pues de las deficiencias que tenía este primer convenio, se plantea su revisión. ¿No? Entonces vamos a ver ahí, por ejemplo, Francisco Bayón, un autor peruano muy bueno, que ha escrito bastante sobre estos temas, habla pues de indígenas que recibe viejas connotaciones de insulto, en tanto que se identifica erróneamente con el derivado de indios, que es la palabra despectiva empleada por la segregación colonial y racista. No obstante, indígena es el oriundo de un lugar y se refiere al conjunto de pueblos que sufrieron el despojo de sus derechos. Asimismo, organizaciones diversas de nivel nacional e internacional emplean el término en un sentido positivo, lo que les estaba comentando. Entonces, pueblos indígenas es un concepto jurídico político. Pueblos indígenas ancestrales, originarios, nativos. ¿Será lo mismo? Bueno, hay un derecho, ¿no? El derecho a la autoidentificación y cada pueblo determina pues cómo quiere autoidentificarse y autodefinirse. Pero sin embargo, a nivel doctrinario, pues todavía no hay un consenso, ¿no? Entonces, continúa el debate en cuanto a la denominación más adecuada. Dependerá del contenido que le demos al término elegido. Al final, todos estos pueblos indígenas, ancestrales, nativos, originarios, todos al final rondan, ¿no? En función de que se trata de derecho de pueblos. Que estos pueblos tienen características comunes. Por ejemplo, un pueblo indígena quechua, cañaris, aymara, candoshi, shipibo, y con otro pueblo de otra parte ¿no? del continente u otro continente, ¿qué característica común tendrán? Por ejemplo, que estos pueblos sufrieron la interdicción de sus derechos, o sea, vulneración de sus derechos. Esos derechos son exigibles contemporáneamente. Indígena no es el nombre propio de algún pueblo, sino un vocablo que empleamos para referirnos a un conjunto preciso de pueblos. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de pueblos indígenas, podríamos decir, podríamos hacer referencia que es como el género, ¿no? Y la especie ahí serán pues cada pueblo de distintas partes, pero que tienen características comunes, procesos comunes, descendientes de poblaciones originales. En consecuencia, son sujetos de derecho del Convenio 169. El concepto indígena quiere resaltar las semejanzas jurídico-políticas entre algunos pueblos. ¿Cuáles son esas semejanzas jurídico-políticas? Aquellos pueblos que sufrieron un despojo común de sus derechos. ¿Qué tipo de derechos? ¿Individuales o colectivos? ¿Qué opinan ustedes? Obviamente colectivos, ¿no? Pero también individuales. Pero el convenio habla de derechos colectivos. No lo olviden eso, por favor. Expresa una conciencia común sobre su situación actual, resumiendo a esos pueblos con pasado y presente similar, identidad y derechos semejantes, los llamamos pueblos indígenas. ¿Vamos?